Dios y el problema del mal. Jesús inocente, víctima y vencedor del mal. Dios y el problema del mal. ¿Cómo podemos resolver el problema del mal cuando Dios existe? ¿Puede un Dios ser bueno cuando hay mal en el mundo? ¿Qué podemos concluir de todas las teorías que existen sobre este tema? El libro El mal y la cruz responde que el mal es un misterio incomprensible, que no puede ser excusado, que no debe ser excusado. Si buscamos un significado a esto, lo justificamos. Decimos que es bueno, que el mal es bueno. Hay un triángulo para mostrar que hay tres verdades que deben mantenerse juntas. Dios es bueno y Dios es todopoderoso. ¿Cómo podemos decir que juntos Dios es bueno y todopoderoso y al mismo tiempo que hay maldad? Y esta maldad, si es realmente mala, como en el infierno, no podemos decir que es buena. Y las respuestas que existen para explicar el mal dicen que al final el mal es bueno. Por ejemplo, el infierno. Debe haber un infierno para que los hombres sean libres. Y si hay un infierno, ¿cómo puede Dios ser bueno y soportar ese infierno? Así que volvamos a la Biblia para no imaginar respuestas que no sean las que Dios nos revela. Es cierto que nos gustaría una explicación. Parecería más fácil vivir con ella. Y, sin embargo, Dios está más allá de nosotros infinitamente. Dios está por encima de nosotros. Si es todopoderoso, es porque es más poderoso que nosotros. Si es infinitamente bueno, es porque es mejor que nosotros. Tiene más valor para soportar el mal que existe. El mal en cuanto a nosotros sale de nuestras cabezas, porque no es posible que se quede ahí. Es como la amanita faloide. Si la tragamos, estamos envenenados. No más simple es 1. No tragarlo o 2. Vomitarla. Mal. Preferimos no tragarlo. Pero si la tragamos, mejor no digerirla, sino devolverla. Ah, no se puede devolver mal por mal. ¿Qué nos dice la Biblia? Dios no dice que el mal es bueno. En su evangelio, Jesús no dijo: bienaventurados los que sufren, porque Dios es grande, o cualesquiera que sean las razones. Así que estoy de acuerdo en que para los males que son secundarios, de hecho es para un bien que es superior a él. Esto no lo llamo mal. Por último, una explicación de qué nos sirve si nos explican algo. Es mejor esperar gracias a Cristo que resucitó de la muerte. Jesús tomó el mal sobre sí mismo y lo hizo como un agarre de judo sobre el mal. La muerte tuvo su efecto sobre Jesús y Jesús tuvo su efecto sobre la muerte. Suprimió la muerte por haberla vivido. Un gran Dios puede prevenir el mal, pero
si es más grande que nosotros, tenemos que entregarnos a Él, en sus manos, entregar nuestro espíritu y no querer saber por qué permite el mal, sino solo aferrarse a la inocencia de Dios. Dios nunca ha hecho ningún mal. Está escrito en el Evangelio. ¿Quién de vosotros le condenaría por el pecado? Pero no podemos decir lo mismo de que somos culpables y aunque no matáramos a nuestro Padre, somos egoístas, somos responsables de este mal y por lo tanto no tenemos nada que decir a Dios porque no es Dios quien es responsable. Si hubiera un responsable, seríamos nosotros y no Dios. Jesús, por otro lado, sufrió el mal que no hizo, pero lo tomó sobre sí mismo. Debemos pedirle perdón antes que pedirle cuentas. Nunca lo cometió. Lo soportó por nosotros que lo cometimos. Así que no nos corresponde a nosotros reprochar a Dios, sino más bien adorar a Dios que voluntariamente y por amor tomó el mal sobre sí mismo. El mal no significa que Dios sea sádico, no. Debe haber otra solución que decir eso. Dios es bueno, es inocente, nos ama. Es el que ha tomado el mal sobre sí mismo. Esa es su respuesta. El mal es injusto. No ha hecho nada para sufrir ese mal. El mal es un misterio, pero hay otro misterio. Es el del amor de Dios que no podemos explicar más que el misterio del mal, y ese misterio es más fácil de aceptar.